Vamos a estar ahí, en Gijón, y vamos a estar también en Sobrefoz, en el concejo de Ponga. Y vamos a asistir a una nueva edición de unas jornadas de un producto muy nuestro, del Gochu Asturcelta. Os vamos a contar hoy en Conexión Asturias un cuentín. Eran 3 cerdinos, 3 gochinos asturceltas, que un buen día se toparon con 3 cocineros que los engancharon y los cocinaron. Uno de estos gochinos lo tengo yo en la mano, pero dentro de un ratín os vamos a explicar 3 recetas, 3 en estas jornadas del Gochu Asturcelta que se celebran en Sobrefoz, en el concejo de Ponga. Esto huele de maravilla, así que vamos dentro de un ratito, no os lo perdáis porque esto va a ser para degustarlo con bastante hambre. Para ti no va a haber nada, así que venga. A la pa' allá, que dentro de un rato nos vemos aquí en Conexión Asturias con los gochinos asturceltas. Hasta ahora. Ahora lo que se va a aprovechar y lo que aprovechan varios cocineros es el cerdo, lo aprovechan todos. Son 3 cocineros asturianos de renombre que están dispuestos a demostrárnoslo todo esto en una nueva edición de las jornadas del Gochu Asturcelta, una raza por la que se apuesta fuerte, ya lo saben, aquí en Asturias. Triste destino el tuyo, que has acabado en una bandejuca y dentro de poco vas a acabar en nuestro estómago. Ahora, también te voy a decir una cosa, podías haber acabado en la boca del lobo, como dice el cuento, con los 3 cerditos, pero no, va a alimentar aquí a unos cuantos comensales. Estamos aquí en Sobrefoz, en el concejo de Ponga, porque se celebran unas jornadas gastronómicas de chapó, con protagonista especial, el Gochu Asturcelta, ahí lo tenéis. Y tenemos también aquí a grandes cocineros en esta comarca, en esta zona. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. ¿Qué tal, Nieves? Hola. Bueno, aquí estamos para elaborar ya la primera receta con Gochu Asturcelta. Yo creo que es relativamente sencilla y muy sabrosa. Sí, sí. Bueno, pues vamos a fiarnos de ellos. También nos acompaña Moisés, que es miembro de la Asociación de Criadores de estos bichos, del Gochu Asturcelta. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nuestro bichu, porque la verdad es que esto es muy Nuestro asturiano. Gochu. Sí, señor. Bueno, sí, la verdad es que poco a poco vamos metiendo nuestro producto dentro de la gastronomía asturiana, y además que es un producto, una carne enormemente sabrosa, riquísima, tiene todo lo bueno que puede tener, ¿no? De lujo, sí, estamos recibiendo hasta felicitaciones, muy buena crítica. Eso es bueno. Sí. Está apeteciendo pues a mucha gente, la verdad que bueno, que hay un gochín que nosotros criamos con mucho amor, son gochos que viven felices en el monte, libres desde que nacen. Y mejor sabrá, Y entonces saben mejor sabrá. cocina. Sí, Oye, ¿cuántos establecimientos participan en estas jornadas de las que también vosotros habéis sido unos grandes impulsores? Sí, son 2 establecimientos a los que tenemos que agradecer que hayan colaborado con vosotros, ¿no? Sí, que tengan esta iniciativa, que ya hay el 2.º año que lo hacen, que son pues de donde tenemos los cocineros, aquí Casa Severa y la Casona de Mestas. Y la Casona de Mestas, un sitio precioso también. Sí, nunca me sale, un hotel-restaurante ahí que tenemos con un balneario precioso también ahí abajo. Y bueno, nada, está teniendo una aceptación espectacular. Bueno, pues la verdad es que contentos de estar aquí con vosotros. Te tengo aquí casi como de notario de la receta, y vamos ya al tinglao. ¿Cómo vamos a preparar de inicio este Gochu Asturcelta? Pues bueno, los ingredientes del Gochu Asturcelta son ajo, cebolla, laurel y aceite, meterlo en el horno durante un par de horas. Y un poquitín de sal, por lo que y veo. Un poquitín que de sal, que se me olvidaba. Bueno, sí, no tiene mucha, en principio no tiene mucha ciencia. No tiene mucha ciencia. Esto es cocina hasta para solteros, Sí. Nieves, yo creo que cualquiera como yo que no tiene ni idea del tema, en un momentín puede hacerse... Sí, por supuesto que sí, que es muy fácil. Esto es algo que para vosotros como restauradores, como profesionales del sector, bueno, pues no deja de ser un plato muy apetecible, que a la gente siempre le entra bien, ¿no? Guste o no guste mucho la carne, yo creo que es una carne suave, rica. Sí, es una carne que está bastante bien y está teniendo mucha aceptación, la verdad. Bueno, vamos allá. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer con todos estos ingredientes? Bueno, pues nada, es poner sobre la bandeja el gochín, ponéis un poco de ajo, así en crudo, ¿no? Así en crudo, un poco de ajo, un poco de laurel, fíjate, la así cebolla, todo picadito por encima. Exactamente.
y después meterlo en el horno y controlar que no se queme. No tiene más ciencia. No tiene más ciencia. Nada, ¿a qué temperatura ponemos el horno? A 170 grados más o menos. 170 grados y no sé cuánto tiempo más o menos se suele echar aquí. Unas 2 horas. Unas 2 horas con el... Aproximadamente, sí. Bueno, va a salir más moreno que si fuera venidor, ¿eh? Sí, o a República Dominicana. Bueno, pues ya lo veis, así de sencillo, ¿eh? Con todos estos ingredientes, todo por encima, picadín y directamente para el horno, esas 2 horas a unos 170 grados. Tú que sabes lo que te voy a decir, hazme la 314 por ahí, que en la tele y todo mentira, y vamos a ver cómo pasan en apenas unos segundos, Javier, esto de la tele es magia, en apenas unos segundos nos trae Nieves aquí el gochín, oye, 2 horas en un momento, fíjate, sí, ¡tachán! Aquí tenemos el gochín. A ver, el truco ya una vez elaborado, ¿cómo podemos saber que esto ya está hecho? ¿Se ve más o menos pues en se ve más o menos, sobre todo cuando la piel esté rustilla, que cruja. ¿Se le nota en la mirada? Se le nota la mirada, sí. La tiene un poco perdida, ¿no? Bueno, la idea es que cruja y que se pueda, partir con cierta facilidad la piel porque es una piel dura. Exactamente. Voy a preguntarle aquí a Moisés, que también es el que conoce bien a estos bichos. Son de piel dura, son de mucho pelo y... Sí, bueno, como son animales que están criados en libertad, la madre solo se alimenta con cereales, ellos solo cereales libres de transgénicos además, ellos solo se alimentan con leche y son, claro, están curtidos de estar fuera con este clima que tenemos en Asturias, pues están curtidos, tienen una piel espectacular. Ahí está. Este no come pijadinas, entre nosotros. Este come todo natural. Por eso sale como sale de rico. Bueno, pues aquí tenéis la primera receta flash en relación al gocho Asturcelta, estas jornadas que estamos disfrutando en Sobrefoz. Dentro de un ratín os presento a otro cocinero de pro y elaboramos, le damos una vuelta de rizo al tema y ya veréis qué plato más rico con gocho Asturcelta. Con uno de estos hasta ahora. Vamos a regresar a las cocinas de Sobrefoz en Ponga, donde hoy estamos preparando platos en los que el gocho Asturcelta es el protagonista. Un producto ya bueno de por sí, pero claro que mejora en manos de un cocinero con estrella Michelin. Seguimos en Sobrefoz, en el concejo de Ponga, donde seguimos con el cuento de los cerditos. Ya hemos cocinado a uno, vamos a por el segundo de los 3 cerditos. ¿Qué digo cerditos? Gochu Asturcelta, Moisés? Gochín Asturcelta. Gochín Asturcelta, como tiene que ser. Bueno, tenemos aquí entre los fogones a, delicatessen de la cocina española, José Antonio Campoviejo. Hola, ¿qué tal? Muy bien, estás? Muy estupendo, bueno, aquí donde lo tienen, estrella Michelin, un premio de Sol Michelin también. Yo creo que sobran los motivos para sentirse uno importante al lado tuyo. Bueno, es que importante, yo estoy muy contento con el trabajo que realizamos y gracias por la diferencia. Gracias. Bueno, hoy estamos aquí también por este amigo nuestro, el Gochu, que decía yo, bien podía haberte llevado un lobo, pero te hemos llevado nosotros para la cocina y la idea es preparar un plato con él, acompañado por tu habilidad en la cocina. Pero, ¿qué tiene el Gochu Asturcelta, el gochín, José Antonio, que no tenga otra variedad de este animal? Mira, yo sobre todo por unanimidad, ¿no? Por unanimidad. Nosotros llevamos 17 años ejerciendo en el Corral del Indiano y nunca tuvimos un producto cárnico, donde por unanimidad el público nos hiciera sentir la diferencia, ¿no? Porque al final la diferencia, tú como cocinero sabes apreciar un producto, ¿no? Pero el final es el cliente que llega sobre todo al Corral del Indiano, es un cliente exigente, un cliente curtido en 1000 batallas y por unanimidad nos dice que es posiblemente el mejor corte de carne de cerdo que se haya llevado. Y yo creo que todo esto es la pasión, ¿no? Sobre todo la pasión de estos productores, y la honestidad a la hora de cebar y de alimentar a estas piezas, lo que lo hace totalmente diferente. Es un producto, para mí posiblemente hoy sea uno de los productos alimenticios más importantes que tenemos en Asturias. El gochín no engaña, como podríamos decir. Bueno, Moisés, como vemos, el gochín ya incluso se exporta, fuera de nuestra comunidad autónoma también se demanda y creo que incluso para Madrid va a marchar alguno en breve, ¿no? Sí. Tenemos unos pedidos importantes de carnicerías también muy elitistas de una buena zona de Madrid y bueno, incluso que no creo que haya para cubrir las expectativas que ellos tienen, pero incluso nos estaban hablando de solo para esta temporada de Navidad entre 400 a 600 ejemplares de gochín. Pretendían que lleváramos, no vamos a poder llevar tantos, pero
Un buen rebaño, si no, bueno, una piedra de cerrillos. Bueno, tener a José Antonio aquí es un privilegio, ¿eh? Es un privilegio. Además, si me permites, Yo, claro, anunciar una exclusiva, una primicia que te había comentado. Atención en casa, hace un primicia. momento, porque desde la Asociación de Criadores de Gochu Asturcelta queríamos aprovechar esta ocasión para anunciar, ya que estamos aquí con José Antonio, que vas a ser el siguiente premiado. Todos los años nosotros damos 2 premios reconociendo la labor de la gente que nos apoya, que nos ayuda y que cree en nuestro producto. Y este año pues le toca recibir el premio a José Ramón Campoviejo, a José Antonio Campoviejo y al Ayuntamiento de Morcín por el apoyo que nos han dado. Es un momentazo. Bueno, pues enhorabuena, José Antonio. Bueno, pues el directo. Bueno, yo me quedo un poco también sorprendido. Un poco sorprendido porque además a mí casi me sonroja muchas veces el recibir el premio. Yo lo agradezco, le agradezco enormemente que os hayáis acordado de mí y vamos, un placer. Bueno, placer sobre todo contar con vosotros. Después de esta gran sorpresa, vamos a la otra, que es ya la del plato. Moisés, déjanos aquí en los fogones y dentro de un ratito a lo mejor nos seguimos. Os dejo cocinar, si eso vengo después a probar. Amigo, tú a lo bueno, claro. El plato, claro, venga, vamos allá. Bueno, ¿qué vamos a preparar aquí hoy? Nosotros lo que vamos a hacer es el gochín, lo que vamos a hacer es prensado. Lo que vamos a intentar es. ¿Pero qué parte del gochín es esta? Todo. ¿Cómo que todo? Todo, Lo que vamos a hacer es seccionar en cuartos el cochinillo y lo vamos a confitar en un aceite, una grasa, muy lentamente con muchas hierbas. Hierbas sobre todo que le den carácter rústico, carácter de asturianía. ¿Me estás contando que aquí va todo el gochín? Efectivamente, lo que vamos a intentar después es recomponer, poner un poquitín de oreja, un poquitín de lomo, simplemente porque si no vamos a tener desigualdad en las mismas piezas. Entonces vamos a tener un lingote donde tenga oreja, donde tenga rabo, donde tenga un poco de costilla, un poco de todo, hombre. Es imposible meter en tan poco espacio el 100%, pero vamos, que se asimile, sobre todo por... Mucho trabajo hay aquí, ¿eh? Hoy aquí hay muchísimo, son 4 o 5 horas de confitado, más el prensado, después lo metemos en la bolsa para que termine de prensar, tostar, bueno, hay muchísimo trabajo. ¿Y con esto qué haríamos? Esto lo que vamos a hacer es tostarlo simplemente, Venga, pues lo tendríamos atemperado, vamos a tostar simplemente. Con la sartén ya caliente, como veo, y la verdad es que esto es casi como, no sé, me parece un arte, francamente. De hecho lo es, pero verlo aquí, fíjate todos los trocitos que tiene. No. El lomo, el corte limpio, parece una terrina. Esto prácticamente estaría ya para comer en crudo. Caray. Bueno, pues lo ponemos en la sartén y le das ahí le damos un tostado simplemente para que la piel quede lo más crujiente posible. ¿Qué tenéis los cocineros que parece que sois como Superman, que no os duele el calor de los fogones? Bueno, más que nada, tenemos problema cuando vamos a renovar el DNI por la huella dactilar. Por la huella dactilar, ¿no? Bien. Lo que vamos a hacer es un concepto, el cochinillo, pues una carne a lo mejor con exceso de grasa. También esto es diferencia porque aquí es más bien por defecto. Pero bueno, lo que vamos a dar es un frescor, ¿no? Le vamos a dar pues un poquitín de ensalada, ¿no? Entonces hemos ideado un caldo de cebolla morada, que es una cebolla rústica, una cebolla de pueblo, donde la vamos a tratar con cítricos, con naranja, lima, limón, y nos va a dar un caldo muy cítrico, muy fresco, con un sabor, una identidad también rústica, una identidad a pueblo, la cebolla morada siempre colgando de los ventanales. Bueno, vamos allá porque luego ya el tiempo, ya sabes cómo es esto en la tele, veo que está echando un poquito de... Le vamos a poner un poco de vinagreta, son unos tallos de zanahoria, por aprovechar simplemente, sobre todo en estos tiempos de recortes, hay que aprovechar absolutamente todo, y son simplemente los tallos de la zanahoria. Ahí estamos todavía dándole unas vueltitas a nuestro gochín asturcelta. Ahí está. Bueno, parece que se vaya haciendo. Yo creo que ya casi... Ahí lo tenemos. Que quede la superficie lo más tostada posible. Nos podríamos a emplatar. Ahí está. Bueno, pues vuelvo a certificar lo de los dedos insensibles de nuestro maestro cocinero. Y venga. Ya ves, sobre todo que es muy agradable el olor, el contacto con el calor, es muy agradable el color. Ahí está. Le vamos a poner un poquito de la cebolla, que simplemente le va a refrescar. Esto también tiene suerte, el preparar el plato. Y los tallos de zanahoria, que nos va a dar eso, lo que decíamos, nos va a dar la rusticidad y el poder aprovechar. Un poquitín de cebolla, simplemente, por tener un toque crujiente. Bueno, y ahí lo tenemos. Lo tendríamos preparado, listo para degustar. Bueno, pues ¿y cómo llamamos a este plato? Este es el gochín asturcelta, confitado a las hierbas, con una ligera ensalada de
de cebolla enchilada. De un gochu tan grande, fíjense, el plato tan especial que hemos elaborado aquí con José Antonio Campoviejo. Las jornadas del gochu asturcelta que se celebran estos días en Sobrefoz, en Ponga, incluyen también postre, pero nosotros hemos preferido aprender a elaborar otra receta con la carne de este cerdo tan asturiano. Háblame al oído alto que no te oigo, parece que está diciéndonos. Este es el tercer cerdín del cuento que os estábamos narrando antes desde Sobrefoz. Bueno, llamémoslo gochín asturcelta. Y habíamos cocinado ya 2, ahora le toca el turno al tercero. Javier, en esta ocasión vas a tener que hacer un poco de labores de pinche, además de anfitrión. En tus manos nos ponemos, ¿eh? Muy bien. Y también en las manos de Ramón Celorio, otro grandísimo cocinero. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Bueno, alegrándonos mucho de tenerte con nosotros de nuevo aquí en la tele para que nos prepares un plato relacionado con estas jornadas del gochu asturcelta y con este producto tan característico, tan especial que tanto os gusta a vosotros. Por supuesto, bueno, decir que el gochu asturcelta era un sueño y hoy en día es una realidad, ¿no? Afortunadamente es una realidad y un privilegio que podamos tener en los restaurantes este producto, ¿no? Oye, y que no pare la cosa, ¿no? Y que no pare. Dar muchas gracias a la asociación de creadores, que la verdad que hay un equipo ahí muy importante y como siempre cada día están trabajando más en el tema. Y pues afortunadamente ya el día de hoy podemos tener este producto en nuestros restaurantes, ¿no? Que era un tema que, ya digo, hace pocos años era un sueño, ¿no? El poder tener un producto así. Bueno, vamos a ver los ingredientes primero. El plato que nos vas a preparar, que más o menos llevaría... Bueno, pues es el gochín, por supuesto. En este caso es paletilla de gochín asturcelta. Tenemos aquí menta y cebollino fritos. Tenemos una microplanta en ecológico. Tenemos puramente el jugo del asado. Tenemos lo que es un mango licuado y unos bolines de mango para la ensalada que va a ir con el gochín. Tomate seco y espárrago triguero. Bueno, tiene una pinta ya, solamente con decirme los ingredientes, claro, que ya abre el apetito. Bueno, pues vamos a ponernos ya directamente al tajo y lo primero que tendríamos que hacer sería... Vamos a dorar lo que es el gochín por las dos partes y caramelizar un poquitín. En el caso de este gochín lo que hicimos fue confitarlo a baja temperatura. Y ahora lo que hacemos es confitarlo, ¿no? Darle el color. Bueno, pues vamos con esa paletilla. Señálamela ahí también, Javier, para que la gente vea la parte del gochu que estamos cocinando. Ahí es. Sería esta parte de aquí. Eso es. Bueno, pues ya sabéis, de ese trocín del gochín vamos a ponerlo en la sartén. Bueno, son platos, como digo, que requieren de cariño, de una especial... Hombre, hay que pensar que no solamente el gochín, ¿no? Esto no es cochinillo, el gochín... no solamente se puede hacer asado, sino hay varias formas que lo podemos hacer. Varias elaboraciones, varias guarniciones que no tienen por qué ser puramente siempre asado ni a la estaca, ¿no? Que hay infinidades con este producto de platos que podemos hacer, ¿no? Abrir un poco la mente, ¿no? En relación a este producto. Un la mente y, como no, los que nos dedicamos a la cocina, pues somos yo creo que los encargados, ¿no? El elaborador es el encargado de hacer este producto de tanta calidad y luego no somos nosotros que tenemos que luego ya hacer el siguiente paso, ¿no? Que es buscar elaboraciones, todo este tema, ¿no? Bueno, vamos preparando, si te parece, algo del plato. Y bueno, me llama poderosamente la atención los ingredientes que has preparado para acompañar al gochín, porque la verdad sí, esto son muy heterogéneos. No tienen... Sí, es una ensalada con pues un poquitín diferente, con crujientes, partiendo desde los microvegetales ecológicos, con verduras. Un producto como este lo que acompañar de muy buen, o sea, tiene que llevar un muy buen acompañamiento. Ya que el bichu come de cosas naturales, pues oye. No podemos nosotros hacer nada de menos, ¿no? Qué curioso esto de la menta. Sí, la menta a mí me gusta mucho, las ensaladas, encuentras un crujiente, cambias un poquitín el aroma también. Y bueno, lo del mango ya, para que te voy a contar. Y potencia, bueno, pues el mango también es un producto que va muy bien, hace una buena mezcla con el gochín, a mí me encanta. Para esto de emplatar hace falta también cierto arte, Bueno, eso es según ya el gusto, ¿no? Por los ojos entra el plato también, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, pues tenemos ya prácticamente el vestido que le vamos a colocar a nuestro gochín asturcelta. Y aquí está Javier ya con la platilla ya preparada, ¿no? Que quede crujientita, ¿no? Sobre todo por fuera, me da la sensación. A ser posible, sí. También decir, en este caso, el gochín, lo que hicimos fue deshuesar, para buscar un poquitín también al cliente. Bueno, pues un poquitín a mí también me gusta encontrar cuanto menos incordios en el plato, ¿no? Mejor, ¿no? Más fácil de bueno, digerir. Pues en este caso, sin susto, lo que hacemos también es
No, Javi, perdón. Ahí está. ¿Y a este plato cómo le vamos a llamar? Este es un gochín asturcelta con mango y ensalada de crujientes. Ahí lo tenéis. Bueno, pues le echamos ese caldín propio del asado y la Luego verdad... echamos un poquitín de unos toques de mango, ya que echamos el mango. Y esto ya es como para desmayarse. Y hace una muy buena mezcla. Bueno, pues este es el gochín asturcelta preparado por Ramón Celorio.